Vamos a empezar con los ejercicios de la práctica 2 de química sexo de secundaria, tema estado gaseoso. El primer ejercicio de esta práctica, vamos a anotar primeramente los datos. Nos dice el ejercicio en el enunciado, se tiene una muestra de 14 litros, ¿no? Previamente, para anotar los datos, voy a identificar las variables, como lo hemos ido realizando. Tendríamos en este caso volumen 1, tendríamos presión 1, temperatura 1 para el estado 1, de manera similar, volumen 2, presión 2 y temperatura 2 para el estado final. Estos tres primeros es para el estado inicial y estos tres siguientes para el estado final. Y de acuerdo a esto vamos identificando todos nuestros datos de acuerdo al enunciado y de acuerdo al ejercicio. Primer dato que nos da, 14 litros. Eso corresponde a volumen 1. Entonces aquí le ponemos 14 litros de gas cloro a 20 grados centígrados. Aquí tenemos otro dato. Eso corresponde a temperatura. Temperatura vale 20 grados centígrados. Luego indica si se eleva la temperatura a 235 grados centígrados. Eso sería temperatura 2. 235 grados centígrados, manteniendo la presión constante. Es bien importante ese término, ¿no? La presión constante. ¿Cuál será el volumen final? La pregunta está realizando acerca del volumen final. Por lo tanto, el volumen 2 es el volumen final y eso es lo que estaría consultándonos el ejercicio, ¿no? Ese sería nuestros datos. Ahora, el ejercicio nos dice presión constante y cuando nos dice que la presión es constante, vamos a utilizar esta fórmula de acá. Si nos dijera la temperatura es constante, hay otra fórmula, recuerden de la anterior práctica. Si es que nos dice el volumen es constante, de igual forma hay otra fórmula. En el caso de presión constante es esta fórmula. Y bueno, aquí al medio vamos a utilizar el gráfico, que lo voy a hacer al final. En este momento no lo voy a utilizar, al final voy a utilizar el gráfico. Ahora voy a pasarme directamente a la resolución. Entonces aquí le ponemos nosotros resolución. Ahora, para esta resolución, lo único que voy a hacer es emplear la fórmula que ya se ha indicado anteriormente. Esa fórmula lo voy a copiar. Volumen 1 sobre temperatura 1. Esto es igual volumen 2 sobre temperatura 2. Es la fórmula. De esta fórmula voy a despejar la variable que me estaría pidiendo. El ejercicio nos está pidiendo calcular el volumen 2. Por lo tanto, aquí está el volumen 2. Tengo que despejarlo. Y para este procedimiento, temperatura 2 que está dividiendo pasa a este lado a multiplicar. Entonces tendríamos lo siguiente, temperatura 2 multiplica, volumen 1 se mantiene y de abajo tendríamos temperatura 1 igual a volumen 2. Voy a continuar al lado, doy la vuelta a esta ecuación, es decir, volumen 2 va a ser igual a temperatura 2, volumen 1 sobre temperatura 1. Voy a reemplazar todos los datos según nuestro ejercicio. Primeramente nos pide la temperatura 2, según nuestros datos tengo que reemplazar, pero previamente, temperatura 2, tengo el dato, es 235 grados centígrados, pero dijimos que en el estado gaseoso siempre tiene que ser grado Kelvin. Por lo tanto, aquí le vamos a sumarle 273, ¿ya? A las dos temperaturas para que se conviertan en Kelvin. Solamente de esa manera podemos emplearlo en las fórmulas. Bueno, ahora vamos a ayudarnos con una calculadora para obtener estos resultados. Temperatura 1 nos indica 20 grados centígrados más 273. El resultado es 293 y tendría que ser ahora grado Kelvin. Entonces vamos a anotar aquí al lado. Voy a realizarlo aquí abajito por si acaso, ya no me alcanza el espacio. 293 Kelvin. Ese sería el resultado de la temperatura 1. Eso es lo que voy a utilizar para las fórmulas. En la parte de abajo algo similar, en la temperatura 2. Tengo que realizar la suma de 235 más 273, igual 508. El resultado aquí sería 508 grado Kelvin. Y esto sería la temperatura 2 que voy a emplear en las fórmulas. Dada esa aclaración, ahora sí podemos reemplazar esos datos todo a nuestra fórmula. Temperatura 2 lo tenemos ya convertido a Kelvin, es 508 grado Kelvin, se lo pone de esa manera. Luego viene el volumen 1, que también lo tenemos de dato, 14 litros. ¿Ya? En la parte de abajo vamos a poner la temperatura 1, que también lo tenemos, es 293 grado Kelvin. Se va a simplificar en este caso grado Kelvin con grado Kelvin.
Y ya todo lo vamos a poner a una calculadora. Entonces aquí tendríamos el volumen 2. Voy a utilizar la calculadora. Ya vamos a realizar entonces esa operación. 508 por 14. En la parte de abajo, 293. Listo, pongo igual. Voy a convertir esto en decimal. Tengo el resultado, voy a anotar solamente con 2 decimales. Me daría 24,27. Entonces el volumen 2 sería 24,27, ¿no? Entonces voy a verificar una vez más. Sí, 24,27. Aquí le ponemos 27. Bueno, nos quedaría simplemente poner la unidad de medida, que sería litro. Por lo tanto, con esto ya habríamos obtenido el volumen 2 que nos estaba pidiendo el ejercicio, pero nos faltaría el dibujo. Entonces el dibujo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para el dibujo vamos a realizar el gráfico de 2 émbolos. Yo ya los tengo dibujados. En el primero de ellos vamos a poner la tapa del émbolo, ¿no? El émbolo que se va a desplazar en esos 2 cilindros. Lo voy a poner más o menos por el medio, ¿ya? Por ahí lo vamos a ubicar. Y esto va a representar al estado gaseoso en el estado 1. Aquí adentro vamos a dibujar unos puntitos indicando que eso sería el estado gaseoso 1. Y este es el estado 1. Aquí al lado voy a dibujar el estado 2. En el estado 2 va a depender del resultado, ¿no? Si nos fijamos bien, el volumen 1, según nuestros datos, era 14. El volumen 2 que hemos obtenido al final nos ha dado 24. Es decir, de 14 a 24 el volumen habría aumentado. Por tal motivo, el émbolo tendría que subir. Ya no estaría al medio, estaría más en la parte superior, por ahí más o menos. Habría subido porque se ha incrementado su volumen. Entonces aquí nosotros dibujamos al estado gaseoso, unos puntitos identificando el estado gaseoso. Entonces ese sería nuestro dibujo. Aquí vamos a poner nosotros la presión 1, aquí adentro volumen 1 y temperatura 1. Lo mismo en el otro caso, ¿no? Presión 2, dentro volumen 2 y afuera temperatura 2. Ahora sí, con esto habríamos acabado este primer ejemplo. Vamos a analizar este nuevo ejemplo. De la práctica es el ejercicio número 5. Voy a anotar primeramente los datos. Vamos a anotar todos los datos. Y vamos a realizar de la siguiente manera, ¿no? Primeramente vamos a poner volumen 1, temperatura 1, presión 1 para el estado inicial. Y luego vamos a hacer similar con el estado 2. Volumen 2, temperatura 2 y presión 2. Este sería el estado final. Y para cada uno de ellos, dependiendo del caso, dependiendo del ejercicio, vamos a ir anotando datos. En algunos casos no vamos a tener, lo vamos a dejar vacío. Entonces damos lectura al ejercicio. Dice, una masa gaseosa ocupa un volumen de 2,5 litros. ¿Ya? Eso sería volumen. 2,5 litros. Entonces sería LT, es el símbolo, también se puede utilizar la L. A 12 grados centígrados. Eso sería temperatura. Entonces temperatura vamos a poner aquí 12 grados centígrados. Y 2 atmósferas. Eso se refiere a presión. Esa sería la presión 1 porque es la primera que aparece. 2 atm, atmósferas de presión. ¿Ya? Sigue lectura, nos dice cuál es el volumen. Está preguntándonos el volumen. Ya nos ha dado un volumen, el volumen 1. Por lo tanto, nos estaría preguntando el volumen 2. El volumen 2 sería el interrogante. Del gas, si la temperatura aumenta hasta 38. Entonces, ese 38 es la temperatura 2, 38 grados centígrados. Y la presión se incrementa hasta 2,5 atmósferas. Entonces, esa es presión 2, 2,5 atmósferas. Esto hemos anotado todos los datos. Si volvemos a leer el enunciado, en ningún lugar nos dice presión es constante. ¿Ya? No nos dice que volumen es constante. Tampoco nos dice temperatura constante. O sea, no nos dice esa palabra de constante o alguna otra palabra similar. No nos dice. Por lo tanto, cuando el ejercicio no nos dice cuál es constante, vamos a emplear en este caso esta fórmula. Esta fórmula nos permite calcular en esa situación. Esta se llama la ley combinada. Esto se llama la ley combinada. Esa es la fórmula de la ley combinada. Y se emplea esta fórmula si es que el ejercicio no nos dice nada relacionado a algo constante.
Si el ejercicio nos dice temperatura constante, ya sabemos qué fórmula utilizar, lo vimos en la práctica 1. Y si nos dice el volumen es constante, igual, hay otra fórmula. Si nos dice la presión es constante, hay otra fórmula. Pero si no nos dice nada que es constante, utilizamos esta fórmula que es la ley combinada. En este caso, entonces, vamos a emplear esta fórmula. En la parte central vamos a realizar el dibujo o gráfico. En este momento no lo voy a realizar. Generalmente yo siempre realizo al final el gráfico. Y lo vamos a llenar enseguida. Vamos a irnos directamente a la parte de la resolución. Entonces aquí vamos a utilizar la resolución. ¿Listo? Ahora, para la resolución ya sabemos qué fórmula aplicar. Esa primera fórmula, bueno, esa única fórmula, lo voy a copiar tal como está, ¿no? Presión 1, volumen 1, fracción, temperatura 1. Esto es igual, presión 2, volumen 2, fracción y temperatura 2. Ya, esto sería entonces la ley combinada. Pero antes, en los datos tenemos grados centígrados en las temperaturas. Dijimos que no tiene que ser grado centígrado, tiene que ser grado Kelvin. Por lo tanto, a cada una de las temperaturas siempre se le suma 273, siempre y cuando sean grados centígrados. Y en nuestro caso, ambos son grados centígrados, entonces estamos yendo por buen camino. Vamos a obtener esas temperaturas. El primero de ellos es 12, le vamos a sumarle 273, el resultado sale 285. Por lo tanto, esa sería la temperatura 1. 285 Kelvin. Eso es lo que voy a utilizar para reemplazar en las fórmulas. La temperatura 2 vamos a revisar algo similar. En este caso dice 38 es 38 más 273 igual 311. Eso sería la temperatura 2, 311 grados Kelvin. Es la otra temperatura. Ahora sí, ya tengo las temperaturas adecuadas. Vamos a volver a la fórmula de la resolución. El ejercicio nos pide calcular el volumen 2. El volumen 2. Entonces, aquí tenemos el volumen 2. Por lo tanto, esta presión 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y la temperatura 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, vamos a realizar ese despeje. Realizando ese despeje, nos quedaría lo siguiente. Temperatura 2, presión 1, volumen 1, fracción, temperatura 1 y presión 2. Finalmente solamente se quedaría aquí el volumen 2. Voy a copiar esto al lado, voy a continuar al lado. Vamos a poner acá una línea para continuar aquí al lado, a modo de separar. Voy a dar la vuelta a la última ecuación obtenida. Tendríamos acá temperatura 2, presión 1, volumen 1, fracción, temperatura 1 y presión 2. En la siguiente fila voy a reemplazar los datos. Nos dice la fórmula temperatura 2 y ya lo tenemos, es 311. 311 grado Kelvin, lo voy a poner en un paréntesis porque son productos. Presión 1, 2 atmósferas, 2 atmósferas. Volumen 1, según nuestros datos, es 2,5 litros. Entonces aquí ponemos 2,5 litros. Y en la parte de abajo ponemos la fracción. Tenemos temperatura 1 y eso vale 285 grados Kelvin. Y luego la presión 2 que tenemos el dato de 2,5. 2,5 atmósferas. Ahora, las unidades de medidas vamos a simplificar los que sean similares, tanto de arriba y abajo, ¿no? Por ejemplo, atmósfera con atmósfera se simplifica, Kelvin con Kelvin también se simplifica. Solamente nos va a quedar acá arriba litro, y el resultado va a ser en litros. Por lo tanto, ahora me voy a ayudar ya para finalizar el ejercicio. Con una calculadora voy a poner todos esos números. Aquí tengo la calculadora y voy a proceder a reemplazar. Nos dice 311 en la parte de arriba por 2 por 2,5, 2.5. Voy a la parte de abajo, 285 por 2.5. Listo, ponemos igual, convierto en decimal, tiene muchos decimales, voy a tomar solamente 2 decimales. Tomando 2 decimales tendríamos 2,18, 2,18. Por lo tanto, aquí sería el resultado de 2,18 litros. Entonces aquí vamos a ponerle LT de litros. Entonces este último dato es nuestro volumen 2 que el ejercicio nos pedía. Me faltaría realizar el gráfico.
El gráfico lo vamos a realizar de esta manera. Para el gráfico vamos a dibujar dos cilindros con sus respectivos símbolos. En el primero de ellos vamos a poner el émbolo más o menos por la mitad, ¿ya? Eso nos va a dar referencia de que en el siguiente estado va a subir o va a bajar. Este primer gráfico sería el estado 1, ¿ya? Y el que está a su lado sería el estado 2. El volumen 1 estamos asumiendo que está por la mitad. Dentro de ese recipiente contenido vamos a poner unos puntitos indicando el estado gaseoso. En el estado 2, según los datos, el volumen 2 habría disminuido, ¿ya? Al principio era 2,5 y al final se ha obtenido 2,18. Habría disminuido un poco, pero disminuyó. Por lo tanto, la tapa del émbolo baja, ¿ya? Baja un poco, entonces esto sería el nuevo volumen. Una vez realizado esto, solamente voy a incorporar acá presión 1, volumen 1, temperatura 1 y al otro lo mismo. Presión 2, volumen 2 y temperatura 2, y con esto ya habríamos acabado el ejemplo número 5 de la práctica. Vamos a realizar el ejercicio 6 de la práctica. Vamos a anotar primeramente los datos. Ya, los datos por acá. Aquí en la parte central vamos a realizar el gráfico. Y en la última parte vamos a realizar la resolución. Vamos a separar de esta manera nuestro espacio de trabajo. Vamos a empezar entonces ahora con los datos, ¿no? En los datos dijimos que tenemos que anotar por variables. Primeramente sería el volumen 1, luego tendríamos temperatura 1 y tendríamos luego la presión 1. De manera similar, volumen 2, temperatura 2 y presión 2. ¿Ya? Vamos a dar lectura al enunciado y de ahí vamos a ir anotando los datos. Por ejemplo, el ejercicio nos dice una masa gaseosa está en estado de condiciones normales. Esta palabra es bien importante por si acaso, condiciones normales. ¿Cuál es la presión del gas? Nos está preguntando la presión del gas. Entonces eso sería presión 2. ¿Ya? Presión 2. Los primeros 3 es el estado 1 y los siguientes 3 el estado 2. Nos está pidiendo presión 2. Si la temperatura aumenta, ¿ya? Hasta 38 grados centígrados. Entonces la temperatura 2 sería 38 grados centígrados. Y el volumen se incrementa hasta el doble, ¿ya? Eso es bien importante, el volumen se incrementa hasta el doble. Eso todavía no estoy anotando, enseguida vamos a anotar eso de que se incrementa hasta el doble. Ahora, el ejercicio nos daba esta palabrita bastante interesante, condiciones normales. Cuando el ejercicio dice condiciones normales, se refiere a estos datos, ¿ya? Estos datos que estoy señalando, todos estos datos son para condiciones normales. Automáticamente, si el ejercicio dice condiciones normales, ponemos esos datos de forma automática. Generalmente se simboliza con la C y la N mayúscula, su abreviación, ¿no? Condiciones normales. Por lo tanto, esos datos voy a poner en el estado 1, porque esos son las condiciones normales. Volumen tiene que ser 22,4 litros. Ponemos aquí 22,4 litros. El litro sería de esta manera, LT. LT. Temperatura tiene que ser 273 Kelvin. 273 Kelvin. Y la presión tiene que ser una atmósfera. ¿Ya? 1 ATM. Atmósfera. ¿Listo? Ahora, el ejercicio nos decía luego, el volumen se incrementa al doble. Ya tengo el volumen 1, por lo tanto el volumen 2 se va a incrementar al doble. Y eso voy a utilizar una calculadora. El volumen 1 era 22,4, pero si se incrementa al doble es como multiplicarlo por 2. Es decir, que el volumen 2 sería 44,8. Ese es el doble, ¿ya? 44,8. Por lo tanto, anotaríamos en volumen 2 44,8 litros. LT. Listo, ya tenemos nuestros datos, pero además dijimos que en el estado gaseoso grados centígrados no es conveniente. Aquí en temperatura 2 tenemos grados centígrados, le vamos a sumarle 273 para que se vuelva Kelvin. No voy a realizar esto en la temperatura 1. No, ya está en Kelvin. No es necesario sumarle ningún dato. Por lo tanto, eso se mantiene. Solamente en temperatura 2 vamos a sumarle 273. Siempre se suma 273 cuando tengo grados centígrados. Sumamos 38 más 273 igual 311. Por lo tanto, 311 es el dato que se va a reemplazar cuando estemos hablando de la temperatura 2. Voy a continuar aquí abajito, ya 311 grado Kelvin. Este es el dato que vamos a reemplazar de la temperatura 2.
El gráfico lo vamos a hacer al final. Vámonos ahora a la parte de la resolución. El ejercicio en ningún lugar nos dice presión constante, volumen constante, temperatura constante, no nos dice. Por lo tanto, vamos a emplear esta fórmula. Dijimos que es la ley combinada, ¿no? Voy a copiar esta fórmula primeramente tal como está. Estoy copiándolo simplemente. Y vamos a luego identificar la variable que tenemos que obtener. Según esto, en los datos nos dice que la presión 2 es el objetivo. Eso tenemos que calcular. Y aquí está la presión 2. Eso hay que despejar. Todo lo demás tiene que irse al otro lado de la ecuación, ¿no? Este volumen 2 pasa a este lado a dividir. Esta temperatura 2 pasa a multiplicar. Por lo tanto, nos va a quedar la siguiente fórmula. Temperatura 2, presión 1, volumen 1, fracción, temperatura 1 y volumen 2. Esto es igual a presión 2. Ya estamos despejando simplemente. Voy a dar la vuelta a la ecuación. Presión 2 va a ser igual temperatura 2, presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 y volumen 2. ¿Ya? Voy a continuar al lado voy a continuar aquí. Voy a poner una línea y continuamos. Reemplazamos, ¿no? Solamente me faltaría eso. Presión 2 va a ser igual en la parte de arriba. Temperatura 2, según nuestros datos, vale 311 grados Kelvin. Luego nos pide la presión 1, según nuestros datos, eso es una atmósfera. Se nota así, ATM. Luego en los datos nos dice volumen 1 y eso es 22.4 litros. 22.4 litros. Y ponemos la línea de la fracción. Reemplazamos abajo, temperatura 1, eso vale 273 Kelvin. Y luego, por último, el volumen 2, que vale 44.8 litros. ¿Listo? Ese sería el volumen 2. Hemos reemplazado todo lo que teníamos en los datos. Voy a simplificar las unidades. Kelvin con Kelvin, litro con litro. Entonces el resultado va a estar en atmósferas. Voy a ayudarme con una calculadora para poner todos esos números y voy a ir finalizando el ejercicio. En este caso nos dice 311 multiplicado por 1 multiplicado por 22.4. En la parte de abajo sería 273 multiplicado por 44.8. Igual, convierto en decimal, tiene muchos decimales. Redondeando me va a quedarme 0,57. Redondeando a dos decimales, 0,57. Por lo tanto, la presión 2 que me estaba pidiendo es 0,57. Unidad de medida, atmósferas. Entonces, este último sería el resultado de la presión 2 que el ejercicio nos estaba pidiendo. Nos falta el gráfico. Para el gráfico vamos a revisar lo siguiente. Bueno, para el gráfico vamos a dibujar los dos cilindros con los respectivos émbolos. En el primer caso, en el caso 1, siempre tenemos que poner el émbolo más o menos por la mitad, ¿no? De ahí vamos a ver en el siguiente caso si es que sube o baja. Por lo tanto, aquí estaríamos anotando nosotros el caso 1, ¿no? El estado 1, y aquí sería el estado 2. Hay siempre dos estados en esta primera parte del estudio de los gases. Por lo tanto, aquí adentro vamos a poner algunos puntitos. Esto va a representar el estado gaseoso que está contenido dentro de ese recipiente. El volumen 2 es el doble, ¿ya? Nos dice el ejercicio que es el doble. Entonces, eso implica que el émbolo habría desplazado hacia arriba, ¿no? Porque el volumen se ha incrementado. Entonces, vamos a dibujarlo más arriba. Por lo tanto, aquí adentro nuevamente vamos a poner algunos puntitos indicando que está el estado gaseoso. Y finalmente vamos a poner las variables, ¿no? Aquí arriba siempre está la presión, adentro está el volumen y afuera está la temperatura. Aquí lo mismo, presión 2, volumen 2 y temperatura y 2. Listo, de esa manera ya hemos concluido todo el ejercicio completo. Vamos a ver ahora el ejercicio 9 de la práctica. En este sector nuevamente vamos a realizar lo que es los datos. Primeramente, los datos. ¿Ya? Ahora vamos a dar lectura al ejercicio. Nos dice un tanque de 30 litros, eso se refiere a volumen. Entonces ponemos acá volumen, esto es igual a 30 litros. ¿Ya? LT o simplemente la L es litros. Contiene un gas ideal, ¿ya? Con una masa de 5 moles. Es bien importante. 5 moles, ¿ya? Eso se nota así. 5 mol. M-O-L, ¿ya? 5 mol.
Esto, por si acaso, está apareciendo, es algo nuevo ya. Esto se representa con la letra N minúscula. Eso es la cantidad de moles, la N minúscula. Luego nos dice el enunciado, nos da el dato de 27 grados centígrados y sabemos que esto es temperatura, ¿ya? Y luego pregunta, ¿a qué presión se encuentra el gas? O sea, la letra P de presión es lo que nosotros tenemos que calcular, porque es lo que está preguntando, ¿ya? En ese tipo de ejercicios, cuando ya estamos hablando de moles, ya no se utilizan las fórmulas anteriormente vistas, donde había presión 1, volumen 1, temperatura 1, presión 2 y así sucesivamente. Ya no lo vamos a utilizar ahora, porque estamos hablando de moles, por un lado, estamos hablando de gas en estado ideal, ¿ya? Por lo tanto, ya no vamos a utilizar esos subíndices. Y la fórmula en este caso es esta de acá. Esta es la fórmula que vamos a emplear ahora. Ya si los ejercicios no te dan los estados inicial y final, y en algunos casos nos podemos dar de cuenta cuando utilizan la palabra moles, ya de esa manera, o masa, cuando nos da alguna masa, igual podemos emplear esta fórmula, con un ligero cambio obviamente, ¿no? Por lo tanto, nuestros datos se van a reducir a eso. La parte del dibujo en este caso ya no es necesario, ¿ya? Porque no hay dos estados, no vamos a poder comparar si es que el volumen ha aumentado o ha disminuido. Por lo tanto, la parte del gráfico en ese tipo de ejercicios ya no se lo va a realizar. Directamente me voy a irme a la resolución. Entonces aquí vamos a poner resolución. Ya sabemos qué fórmula utilizar, ¿no? Ya lo tenemos allá. Esa fórmula voy a copiarlo por acá. Nos dice la presión, volumen, esto es igual de esta manera, ¿ya? Estoy copiando la fórmula tal como está. ¿Qué más vamos a realizar? Antes de utilizar esta fórmula, dijimos que todas las temperaturas tienen que estar siempre en grado Kelvin. Ese es el requisito. Por lo tanto, tenemos una temperatura en centígrados. Vamos a sumarle 273 y el resultado que obtengamos, eso ya va a estar en Kelvin y eso vamos a utilizar en las fórmulas. Aquí tengo una calculadora. Realizamos la suma. 27 más 273 igual 300. Por lo tanto, la temperatura, en este caso tendríamos que utilizar el dato de 300 Kelvin. ¿Ya? Este es el que vamos a emplear. Listo. El ejercicio nos pide calcular la presión. De la fórmula, aquí está la letra P. El volumen que está multiplicando, tiene que ir al otro lado a dividir. ¿Ya? El que multiplica pasa a dividir. Por lo tanto, la fórmula me quedaría así. Presión igual RT N sobre volumen. Listo, esa es la fórmula. Voy a continuar al lado. Voy a reemplazar entonces todos los datos que tuviéramos, ¿no? Primeramente nos dice R. Aquí voy a reemplazar R, enseguida lo voy a hacer, por favor. Quiero explicar algo respecto a R. Ahora voy a reemplazar aquí la temperatura, 300 Kelvin. 300 Kelvin. Luego voy a poner al lado N, que vale 5 mol, ¿ya? 5 mol. En la parte de abajo voy a poner simplemente el volumen, que en este caso es 30 litros. Ya tenemos aquí LT. Listo. Aquí tengo que poner R, ¿no? Tenemos que poner R. Y R viene de aquí, por si acaso. Debajo de la fórmula hemos puesto ahí R. R, por si acaso, existen dos posibilidades que podemos utilizar. ¿Ya? Hay dos alternativas. Uno es esto, 0,082, o la otra posibilidad es 62.4. Tengo que utilizar uno de ellos, ¿no? ¿Cuál elijo? Va a depender de tus datos. Y, por ejemplo, la presión, en este caso estamos calculando, ¿no? Voy a elegir uno de ellos, ¿no? Y en este caso, como estoy calculando la presión, cualquiera me sirve, ¿ya? Cualquiera me sirve. Por ejemplo, si es que utilizo el primero, si es que utilizo este, el de 0,082, si es que elijo este, el resultado que voy a obtener después de realizar con la calculadora, automáticamente le vamos a ponerle atmósferas. Esa va a ser la unidad de medida. Pero si es que utilizo el otro, el de 62.4, el resultado que vamos a obtener, seguramente vamos a obtener otro resultado, ya no va a ser atmósfera, va a ser milímetro de mercurio. Ya, esa es la única diferencia. El 0,082 es para atmósferas y el 62.4 es para milímetro de mercurio. Entonces tú vas a elegir cuál es lo que tú quieres calcular. En algunos casos el ejercicio te obliga, en este caso no nos obliga, por lo tanto voy a elegir libremente, ¿ya? Cualquiera de ellos. En este caso yo voy a elegir el primero, 0,082 para atmósferas, ¿no? Entonces voy a poner esto, 0
0.082, ¿no? Entonces, sabemos que va a ser en atmósferas, ¿no? Eso acabo de explicar hace instantes. La presión va a ser igual. Todos esos números los voy a poner en la calculadora, ¿ya? Aquí está la calculadora. Abrimos fracción. 0.082 por 300 por 5. Vamos a la parte de abajo, 30. Igual, convierto en decimales, 4.1. Por lo tanto, la presión en este caso sería 4.1. Dijimos que si utilizo 0.082, la presión automáticamente sería atmósferas, ¿no? En este caso es atmósferas. Y con esto habríamos terminado este ejemplo número 9. Nos pedía la presión y ahí tenemos la presión. Reitero, en este tipo de ejercicios, cuando empleamos esta fórmula, ya no es necesario el dibujo, por eso ya no lo he realizado. Solamente el dibujo es necesario cuando tenemos los dos estados, ¿no? Estado 1 y estado 2. En este caso, como no tenemos los dos estados, no va a ser necesario. Ya, vamos a ver este último ejemplo, que es el ejercicio número 12 de la práctica 2 de química. Y vamos a hacer el proceso similar, ¿no? En este sector voy a poner todos los datos y de acuerdo a lo que vaya viendo voy a ir anotando. Dice, calcular el número de moles. Ya hemos visto anteriormente que moles se simboliza con la letra N. Esto es lo que hay que calcular. Como me está hablando de moles, automáticamente ya sabemos que voy a utilizar esta fórmula. Y no va a ser necesario el dibujo y tampoco va a haber estado 1 y estado 2. Entonces, seguimos dando lectura, que se encuentran en un recipiente cerrado de 2 litros. Eso sería volumen. Volumen, esto es igual a 2 litros, ¿ya? Sometido a una presión de 2,3 atmósferas. Eso sería la letra P. 2,3 atmósferas. Y a 25 grados centígrados. Eso sería temperatura. 25 grados centígrados, ¿no? Este último dato de grados centígrados dijimos que siempre hay que aumentarle 273 para que se convierta a Kelvin. Me voy a ayudar con una calculadora. 25 más 273 igual 298. Por lo tanto, ese es el dato que vamos a utilizar, 298 Kelvin, ¿no? Ese es el que me interesa para las fórmulas. Vamos a pasar a la resolución. Aquí al lado ponemos la resolución. En la resolución vamos a utilizar la única fórmula que nos da. En este caso sería presión, volumen, esto es igual RTN. ¿Listo? Esa es la fórmula que nos da. Voy a despejar la variable que nos está pidiendo, ¿no? En este caso, n nos pide calcular. Por lo tanto, estos dos números que están multiplicando pasan a este lado a dividir. Me va a quedar entonces lo siguiente. Presión, volumen se mantiene y pasa a dividir estos dos. Finalmente nos quedaría simplemente n. Doy la vuelta a la ecuación, al lado voy a continuar y vamos a obtener lo siguiente. Y aquí sería RT. Listo. Ahora sí voy a reemplazar los datos, ¿ya? En la parte de arriba nos dice presión y tenemos la presión. Vale 2,3 atmósferas. Eso está en nuestros datos, ¿ya? Atmósferas. Volumen tenemos en el dato. Vale 2 litros. ¿Ya? Pongo la fracción. R nos dice, ahorita vamos a llenar R. Lo dejo en espacio. Temperatura también lo tenemos. Es 298 Kelvin. Listo. R nos falta. Dijimos que para R hay dos posibilidades. Esta es la primera. Esto se utiliza cuando tenemos atmósferas, dijimos, ¿no? El otro dato se utiliza cuando tenemos milímetros de mercurio. En este caso, si te fijas en los datos, la presión que estamos manejando está en atmósferas. Por lo tanto, nos conviene utilizar el primer dato. Esto es para atmósferas, el 0,082. Ese dato vamos a utilizar. Entonces ponemos aquí 0,082. Si es que la presión fuera milímetros de mercurio, tendríamos que utilizar el otro, 62.4. Pero en este caso estaba en atmósferas, utilizamos este valor. Y ya para finalizar, me voy a ayudar con una calculadora para revisar todo este procedimiento. Nos dice 2.3 multiplicado por 2, bajamos abajo, 0.082, perdón, me equivoqué acá, es en la parte de abajo, ahora sí, 0.082 por 298. Igual, convierto esto en decimal. Utilizando dos decimales, aplicando el redondeo, nos quedaría 0.19. Entonces, n va a ser igual 0.19, ¿ya? La letra n dijimos que representa mol.
Entonces se pone así, MOL, mol. Entonces el resultado sería 0,19 mol. Y con esto habríamos acabado este ejemplo.